En nuestro segmento de características hoy, carpas asiáticas no. Estos peces extranjeros no se están vendiendo en los EU, pero su introducción en el río Mississippi hace años está causando grandes problemas ahora. Imagina esto, un río de Illinois, en pleno verano de 2018. Un equipo de biólogos revisa por enésima vez los datos de un pez que, según todos los pronósticos, era imposible de detener. Durante 20 años, ese pez solo había hecho una cosa: crecer. Más peces, más territorio, más dominio. Cada informe, cada temporada, cada muestreo decía exactamente lo mismo. Y de repente, sin ninguna razón aparente, los números empezaron a caer. Nadie construyó una nueva barrera. Nadie triplicó el presupuesto. Ningún organismo federal firmó una orden especial. Y sin embargo, en ciertos tramos del río, la especie más temida de Norteamérica empezó, silenciosamente, a perder. Cuando los científicos finalmente rastrearon la causa, no encontraron un plan maestro contra esta invasión. Encontraron una decisión tomada 14 años antes, en 2004, que ni siquiera tenía este pez en mente. Un programa diseñado para salvar a otra especie, una casi olvidada, casi extinta en esas aguas, había estado, sin saberlo, ganando una guerra que nadie sabía que estaba librando. Esta es la historia de cómo un plan de conservación pensado para un fin completamente distinto terminó revirtiendo, por accidente, uno de los peores desastres ecológicos de agua dulce en la historia de Estados Unidos. Y también es la historia de una carrera contra el tiempo que muy pocos están dispuestos a admitir que podrían perder. Quédate, porque lo que viene no es solo una historia de peces. Es una lección sobre cómo la naturaleza, cuando se le da una sola oportunidad, puede corregir errores que los humanos llevan generaciones intentando arreglar sin éxito. Una cifra que solo sabía subir. Para entender lo extraño que fue este giro, hay que remontarse a los años 70. En esa época, criadores de peces en el sur de Estados Unidos importaron dos especies originarias de grandes ríos de Asia, la carpa plateada y la carpa cabezona. La idea, en teoría, era razonable. Estos peces se alimentan filtrando algas y plancton del agua, así que se usaron como una herramienta biológica para mantener limpios los estanques de las granjas acuícolas. El problema fue que esos estanques no resultaron ser una jaula tan segura como se pensaba. Inundaciones, fallos operativos y, en algunos casos, liberaciones deliberadas, permitieron que estos peces escaparan hacia la cuenca del río Mississippi durante la década de los 90. Uno de los corredores principales de esa fuga fue el río Illinois, una vía que conecta el Mississippi con el sistema de canales de Chicago y, más allá, con el mismísimo lago Michigan. A partir de ahí, la historia se volvió predecible. El Instituto de Historia Natural de Illinois, con registros de peces desde 1957, uno de los programas de monitoreo de agua dulce más largos del país, empezó a ver algo nuevo. Una especie que no dejaba de multiplicarse, sin señal de frenar. Para 2003, los muestreos con electropesca ya mostraban capturas de más de 18 libras por minuto de esfuerzo en algunos tramos. Para 2007, estas dos especies representaban entre el 60 y el 70% de toda la biomasa de peces en las zonas más afectadas. En algunos sectores, la carpa había dejado de ser una especie invasora para convertirse, literalmente, en el ecosistema mismo. Así que cuando llegaron los informes de 2017 y 2018 mostrando una caída, la reacción inicial de los científicos no fue de celebración, fue de sospecha. El Dr. James Lamer, biólogo pesquero del instituto, llevaba años observando líneas de tendencia que jamás le habían dado una sola noticia alentadora. Cuando los datos de 2018 mostraron un descenso estadísticamente significativo en 3 tramos del bajo río Illinois, su primera reacción fue pensar en un error de método. Revisó los números de nuevo. La caída se mantuvo, un descenso sostenido y medible durante varias temporadas, en el mismo indicador que llevaba más de una década moviéndose en la dirección equivocada. Lo más desconcertante fue lo que mostraban, en paralelo, los datos de pesca comercial. Las capturas organizadas no habían aumentado lo suficiente como para explicar lo que registraban los monitoreos. El informe de 2019 del Comité Regional de Coordinación de la Carpa Asiática
Reconoció esta desaceleración, pero no la explicó. La pesca comercial no lo explicaba. Las barreras tampoco. Algo estaba reduciendo la supervivencia de las carpas jóvenes a un ritmo que ningún programa de manejo había logrado nunca. El efecto estaba ahí. La causa, todavía no. El depredador que nadie había considerado. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad del Sur de Illinois en Carbondale publicó los resultados de un estudio de varios años sobre el contenido estomacal de un pez que muy pocas personas fuera del ámbito científico conocen, el pejelagarto caimán, o alligator gar. Este animal es, ni más ni menos, el pez de agua dulce nativo más grande de Norteamérica. Los ejemplares adultos suelen superar los 2 metros de largo y pueden pesar más de 130 kilos. Pertenece a uno de los linajes de peces más antiguos que existen, con registros fósiles que se remontan a más de 100 millones de años atrás. Es, literalmente, un sobreviviente de la extinción que acabó con los dinosaurios. Y sin embargo, para mediados del siglo XX, esta especie prácticamente había desaparecido de gran parte de su territorio original. La causa no fue un desastre natural, sino una campaña sostenida de exterminio impulsada por los propios gestores de vida silvestre, que consideraban al pejelagarto una especie basura que competía con los peces deportivos. Se usaron redes, electropesca e incluso venenos para reducir sus poblaciones. Para la década de 1970, el pejelagarto caimán había desaparecido casi por completo de Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee y buena parte del Alto Mississippi. El Dr. Solomon David, uno de los mayores especialistas en esta especie, llevaba años defendiendo que merecía una segunda oportunidad como regulador natural del ecosistema. El análisis de contenido estomacal de su equipo fue la prueba que le faltaba. La carpa asiática aparecía una y otra vez, en múltiples individuos y distintos puntos de muestreo. No era un bocado ocasional, era un componente constante de su dieta. La explicación es fascinante. Una carpa adulta, nadando a toda velocidad en aguas abiertas, es casi imposible de atrapar. Pero una carpa en su primer año de vida es otro juego, más pequeña, más lenta y concentrada justo en esas aguas poco profundas y con vegetación donde el pejelagarto evolucionó para cazar por emboscada. No persigue sus presas, se queda inmóvil, camuflado, gastando apenas energía, hasta que una carpa joven pasa lo bastante cerca. Un solo ejemplar adulto puede repetir esa captura decenas de veces por temporada. Multiplica eso por una población en recuperación distribuida en todo un sistema de remansos conectados, y ya no hablas de eventos aislados. Hablas de una reducción sistemática de la supervivencia juvenil, justo en la etapa que decide si una población crece, se estabiliza o colapsa. La matemática detrás de esto es simple pero contundente. La carpa asiática alcanza su madurez reproductiva entre los 2 y los 3 años de edad. Si suficientes ejemplares jóvenes no logran sobrevivir esos primeros 2 años, temporada tras temporada, la población adulta deja de reponerse al ritmo necesario para mantener su número. La pesca comercial actúa sobre los adultos, es decir, después de que el daño ecológico ya está hecho, después de que esos peces ya se alimentaron, se reprodujeron y transformaron el ecosistema a su alrededor. La depredación sobre los juveniles, en cambio, ataca el problema en su origen, antes de que ese ciclo siquiera comience. Un programa que nunca pensó en combatir a la carpa. Aquí es donde la historia da su giro más inesperado. En 2004, el Departamento de Recursos Naturales de Illinois tomó una decisión que, en ese momento, no tenía absolutamente nada que ver con la carpa asiática. La agencia puso en marcha una iniciativa de restauración de especies nativas centrada exclusivamente en el pejelagarto caimán. El objetivo declarado era la biodiversidad y el patrimonio ecológico, devolver a los ríos un animal que había sido eliminado por décadas de campañas de exterminio mal orientadas. Nadie en esa sala de planificación estaba pensando en el manejo de especies invasoras. Las métricas de éxito del programa se definieron en torno a la supervivencia y el establecimiento de esta especie nativa, no en torno a un efecto de control de carpas que ni siquiera sería detectable hasta más de una década después.
Los primeros lotes fueron modestos, apenas unos cientos de ejemplares criados en cautiverio, liberados en zonas de remanso cuidadosamente seleccionadas del río Illinois y sus lagos conectados. Criar pejelagartos no es sencillo. Requieren condiciones muy específicas de temperatura y química del agua en sus primeras semanas, y el Criadero Nacional de Peces de Tishomingo, en Oklahoma, se convirtió en uno de los centros clave para sostener estos esfuerzos. Los gestores ya sabían que buena parte de esos juveniles no llegaría a la adultez. Eso estaba contemplado en las proyecciones. Missouri lanzó su propio programa en 2008. Arkansas amplió su marco de manejo por esas fechas. Tennessee inició sus propias liberaciones poco después. Cada programa funcionaba de manera independiente, con agencias, objetivos y métricas distintas. Ninguno se coordinaba con los programas de control de carpa asiática. Ninguno estaba diseñado para hacerlo. Esa separación institucional, el hecho de que la restauración de biodiversidad y el manejo de especies invasoras avanzaran como dos operaciones completamente paralelas, sin comunicación entre sí, es exactamente lo que permitió que este efecto se acumulara en silencio durante casi 15 años, antes de que alguien conectara ambos conjuntos de datos. El pejelagarto caimán no es una especie de crecimiento rápido. Los ejemplares liberados en 2004 y 2008 necesitaron entre 7 y 10 años para alcanzar un tamaño corporal capaz de capturar presas del tamaño de una carpa de forma constante. Esa línea de tiempo biológica significa que la presión de depredación generada por esos primeros peces no empezó a reflejarse en los datos de monitoreo, sino hasta algún punto entre 2014 y 2016. Es decir, justo el periodo en que las tendencias poblacionales de largo plazo del Instituto de Historia Natural de Illinois comenzaron a mostrar algo que jamás habían mostrado antes. En 2022, investigadores del Centro de Investigación Ambiental de Columbia, parte del Servicio Geológico de Estados Unidos, realizaron un análisis retrospectivo cruzando los registros de liberación de pejelagartos con los datos de monitoreo poblacional de carpa en tramos superpuestos del río. La correlación entre los años transcurridos desde cada liberación y el descenso medible de carpa en esos corredores específicos fue lo suficientemente consistente en múltiples conjuntos de datos independientes como para exigir una explicación formal. El programa de biodiversidad había estado, sin saberlo, ejecutando un programa de control de carpa durante todo ese tiempo. Una ventana que se cierra y una matemática que no perdona. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. El pejelagarto caimán es extraordinariamente longevo. Hay ejemplares documentados de más de 95 años, edad confirmada mediante estudios de huesos y escamas del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Su escama calcificada, llamada escama ganoidea, acumula anillos de crecimiento como los de un árbol, lo que permite calcular con precisión la edad de cada individuo. Esa longevidad lo convierte en un regulador ecológico eficaz a largo plazo. Pero esa misma característica es también la fuente del problema. Cada ejemplar liberado hoy necesita entre 7 y 10 años para alcanzar el tamaño capaz de depredar carpas de forma consistente. Eso significa que cualquier liberación actual no generará presión real hasta bien entrada la década de 2030. Y si hablamos de poblaciones capaces de reproducirse por sí solas, los plazos se alargan aún más. Los machos maduran a los 6 años, las hembras recién a los 11. Mientras tanto, las barreras eléctricas del Canal Sanitario de Chicago, la infraestructura que separa a la carpa del lago Michigan, fueron diseñadas como solución temporal. El propio informe de viabilidad de 2022 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército reconoce que nunca se pensaron como una separación permanente. El proyecto conocido como Brandon Road, con tecnologías adicionales de disuasión, tiene un costo federal proyectado de $858 millones y sigue sin autorización completa de construcción hasta 2023. El Dr. Caleb Hasler, ecólogo acuático de la Universidad de Winnipeg, calculó en 2022 que el pejelagarto necesitaría restablecerse en densidades significativas a lo largo de varios cientos de kilómetros de río conectado para generar un efecto relevante a escala de los grandes lagos. Los esfuerzos actuales cubren apenas una fracción de ese territorio.
Ahí está la incomodidad central. La solución biológica avanza en décadas. La solución de infraestructura avanza en ciclos presupuestarios. Y la carpa asiática avanza en temporadas de desove. Los ríos que se recuperaron más rápido tenían algo en común. Mientras el debate sobre barreras, presupuestos y plazos biológicos seguía dando vueltas a nivel federal, algo distinto estaba ocurriendo a nivel local que nadie había anticipado del todo. On the Wheels 21, el Dr. Dwayne Chapman, biólogo pesquero e investigador del Centro de Investigación Ambiental de Columbia, dependiente del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicó un análisis comparativo que examinaba, de forma simultánea, las tendencias poblacionales de carpa en múltiples sistemas fluviales. Su equipo, después de años acumulando datos, finalmente tenía suficiente información como para hacer comparaciones entre distintos ríos que antes eran imposibles. El hallazgo fue muy específico. Los tramos que mostraban las caídas más pronunciadas y sostenidas en el reclutamiento de carpa asiática no eran, como se podría suponer, los que recibían más presión de pesca comercial. Tampoco eran los más cercanos a las barreras eléctricas. Ni siquiera eran los que tenían el manejo más activo de ningún tipo. Eran los tramos con la historia más larga y continua de presencia de un depredador nativo tope. Ya fuera gracias a las liberaciones exitosas de peje lagarto, a poblaciones remanentes que habían sobrevivido de forma natural, o a hábitats conectados que habían logrado mantener cierto nivel de peces depredadores grandes a lo largo de décadas de colapso poblacional generalizado. Este patrón se repetía en el sistema del río Illinois, en secciones del Alto Mississippi y en partes de la cuenca del río Ohio, donde poblaciones remanentes de peje lagarto habían sobrevivido en aguas remansadas, prácticamente indetectadas por el monitoreo convencional. Uno de esos casos se documentó en 2019, en el tramo bajo del río Green, en Kentucky, cuando un equipo estatal realizaba un muestreo rutinario con electropesca. No buscaban pejelagartos, la especie no figuraba en los registros modernos de esa cuenca. Cuando el pez apareció en las redes, el biólogo a cargo, Aaron Kindle, admitió después que al principio lo identificó mal, porque nada en su experiencia lo había preparado para encontrar uno ahí. Al comparar los datos de reclutamiento de carpa en ese tramo, los números eran notablemente más bajos que en secciones adyacentes sin presencia confirmada de peje lagarto. Una sola población remanente, sin haber sido detectada durante años, ya estaba suprimiendo el reclutamiento por sí sola. Lo que confirmó el hallazgo de Kentucky es algo que los datos de los programas de liberación ya venían sugiriendo, pero que nunca se había aislado con tanta claridad. El peje lagarto caimán no necesita ser abundante para generar un efecto medible. Un número relativamente pequeño de ejemplares grandes y bien establecidos, distribuidos en el hábitat correcto, puede producir una supresión de reclutamiento que aparece en los datos de monitoreo años antes de que a nadie se le ocurra buscar una explicación biológica. La variable clave no es la abundancia de peje lagartos, es su nivel de establecimiento. Peces suficientemente viejos, suficientemente grandes y en hábitats suficientemente conectados como para funcionar como verdaderos depredadores tope en esas zonas específicas de remanso donde se concentran las carpas jóvenes. La prueba genética que confirmó que todo esto era real. Durante años, existió una explicación alternativa perfectamente razonable para este fenómeno. Tal vez las carpas no estaban desapareciendo. Tal vez simplemente se estaban moviendo hacia otra parte, una redistribución, no una verdadera contracción poblacional. Entonces, llegaron los datos genéticos. En 2023, un equipo de investigadores que trabaja bajo el programa de monitoreo de ADN ambiental del Servicio Geológico de Estados Unidos comenzó a comparar las concentraciones de material genético presentes en el agua de estaciones fijas de muestreo en el río Illinois, contrastándolas con muestras archivadas de más de una década atrás. El ADN ambiental, o eDNA, es material genético que los organismos liberan constantemente en el agua a través de mucosidad, desechos y escamas. A diferencia de las redes, no depende de atrapar físicamente al pez. Detecta material genético en la columna de agua, ofreciendo una señal de presencia y abundancia que no depende de la eficiencia del muestreo. La comparación multianual reveló algo difícil de ignorar.
entre 2015 y 2022, las señales de ADN de carpa plateada cayeron de forma significativa en varias zonas del bajo río Illinois, particularmente donde la restauración de peje lagarto había sido más intensa. La caída no fue uniforme en todo el sistema, las zonas altas seguían fuertes, pero en corredores específicos la carga genética había bajado de forma medible. Menos carpas, no simplemente carpas más difíciles de atrapar. Al mismo tiempo, el eDNA detectó señales crecientes de grandes depredadores nativos, incluido el peje lagarto, en tramos donde antes no se lo había registrado a nivel molecular. Las dos señales se movían en direcciones opuestas. Menos ADN de carpa, más ADN de peje lagarto. El Dr. Wesley Daniel, ecólogo molecular del Servicio Geológico, lo resumió en un taller regional de 2024. El cambio era direccional, no ruido estadístico. Y hubo un dato todavía más revelador. El análisis de eDNA también detectó una reducción en las señales genéticas de carpas jóvenes durante los periodos de máximo desove, lo cual sugiere que no solo se estaba afectando la distribución de los adultos, sino el propio reclutamiento de nuevos individuos. Esta distinción es enorme. La supresión del reclutamiento es el único mecanismo capaz de producir un cambio poblacional duradero a lo largo de varios años. Retirar biomasa adulta mediante pesca comercial reduce la población de forma temporal. Si el reclutamiento continúa sin verse afectado, la población simplemente se recompone. Solo al frenar el flujo de nuevos individuos, la tasa a la que los juveniles sobreviven hasta la edad reproductiva, se puede alterar la trayectoria estructural de una población. Los datos moleculares confirmaron lo que los muestreos de campo, por sí solos, únicamente podían sugerir. Este cambio era biológico, no logístico. El propio río estaba registrando la transición en su código genético. La cascada ecológica que nadie esperaba volver a ver para 2024 empezó a aparecer en los muestreos de vegetación del río Illinois, algo que no se veía en casi 20 años. Una recuperación medible de la vegetación acuática sumergida. Estos lechos de plantas subacuáticas forman la base estructural de un ecosistema de agua dulce sano. Ofrecen refugio a invertebrados, cobertura para las crías de peces nativos y ayudan a estabilizar el sedimento. Desde que la invasión de carpa se intensificó a comienzos de los años 2000, esta vegetación había estado colapsando en el río Illinois. Las carpas plateada y cabezona se alimentan filtrando fitoplancton y zooplancton del agua, un comportamiento que remueve nutrientes y agita el sedimento del fondo al mismo tiempo. El resultado es agua más turbia, con menos penetración de luz, lo que impide la fotosíntesis que las plantas sumergidas necesitan para sobrevivir. En 2006, la profundidad promedio de penetración de luz en los tramos más invadidos cayó por debajo de los 20 centímetros durante los años de máxima biomasa de carpa. Los lechos de vegetación nativa se redujeron en consecuencia, arrastrando consigo a los invertebrados y peces nativos que dependían de ese hábitat. El programa de monitoreo de recursos a largo plazo, operado por el Cuerpo de Ingenieros y el Servicio Geológico, ha seguido la cobertura de vegetación acuática desde los años 90. Entre 2009 y 2023, los equipos registraron incrementos pequeños pero estadísticamente significativos en la densidad de vegetación sumergida en complejos de remanso ubicados aguas abajo de la localidad de Havana, Illinois. Exactamente las mismas regiones donde el reclutamiento de carpa se había debilitado y la presencia de peje lagarto había aumentado. Las mediciones de claridad del agua mejoraron en paralelo. Las lecturas del disco de Secchi, la herramienta estándar para medir turbidez, aumentaron de forma medible durante los muestreos de finales de verano. No fueron cambios dramáticos, pero sí consistentes, año tras año. Esto es lo que los ecólogos llaman una cascada trófica, una cadena de efectos que se dispara en un nivel de la red alimenticia y se propaga por todo el sistema. Cuando la supervivencia de las carpas jóvenes disminuye, menos ejemplares alcanzan biomasa adulta. Con menos filtradores agitando el sedimento, la turbidez baja, entra más luz, la vegetación se regenera, y esos lechos de plantas ofrecen hábitat a los invertebrados, que sostienen la recuperación de los peces nativos.
En 2023, los datos mostraron incrementos modestos en peces sol y lubina de boca grande juveniles en esas mismas aguas, especies cuya supervivencia depende del hábitat vegetal que la carpa había suprimido durante casi 20 años. El Dr. Michael Dietmers, de la Comisión de Pesquerías de los Grandes Lagos, señaló en 2023 que este patrón, vegetación recuperándose antes que el reclutamiento de peces nativos aumente, coincide con la dinámica de cascada trófica documentada en otros sistemas del mundo tras la supresión de especies invasoras. El Dr. Michael Dreslick, del Instituto de Historia Natural de Illinois, lo describió con cautela. No se trata de una restauración a las condiciones previas a la invasión, pero en ciertos lugares específicos, el dominio de la especie invasora ya no es absoluto. Esa distinción es, en realidad, el corazón de toda esta historia. La pesca comercial retira biomasa de carpa de forma temporal. La supresión del reclutamiento impulsada por un depredador natural altera la estructura misma del sistema. Durante casi 20 años, la carpa asiática pareció haber reconfigurado de forma permanente partes enteras de la red alimenticia del río Illinois. Ahora, en los corredores donde la depredación tope ha regresado silenciosamente, a través de un programa que jamás fue diseñado para producir este resultado, esa red alimenticia está respondiendo. La pregunta que queda abierta, la pregunta que estos datos plantean, ya no es si el mecanismo biológico funciona. La evidencia de los programas de monitoreo, el análisis de ADN ambiental, los muestreos de vegetación y el hallazgo de la población remanente en Kentucky apuntan todos en la misma dirección. La verdadera pregunta es si la recuperación de este depredador puede acelerarse lo suficiente a lo largo de suficiente hábitat fluvial conectado como para marcar una diferencia real a la escala que exige proteger a los grandes lagos. Nadie planeó que el pejelagarto caimán fuera parte de la respuesta. Nadie coordinó los programas de liberación con los programas de manejo de carpa. Nadie calculó, de antemano, lo que se estaba gestando en esas aguas remansadas durante 15 años de esfuerzos paralelos y completamente desconectados entre sí. El río lo resolvió de todas formas. Y tal vez esa sea la lección más importante de toda esta historia. A veces, la solución a un problema ecológico no llega de un plan diseñado específicamente para resolverlo. Llega de restaurar el equilibrio que existía antes de que los humanos lo rompieran, incluso cuando esa restauración se hace por razones completamente distintas. Si te gustan las historias donde la ciencia y la naturaleza revelan respuestas que nadie estaba buscando, esta es tu comunidad. En WISE, exploramos cada semana casos reales donde la ecología, la biología y el ingenio humano se cruzan de maneras que casi nadie anticipa. Suscríbete a WISE, activa la campana de notificaciones y déjanos en los comentarios qué otra historia de la naturaleza te gustaría que investiguemos a fondo. Nos vemos en el próximo video.